Paso a vosotros, hermanos. Tome su lugar. Vamos a estudiar la escuela sabática correspondiente a este sábado, 14 de marzo del 2015. Y vamos a decir cuál es el título, ¿verdad?, de la lección que hoy nos toca estudiar. ¿Cuál es el título de la lección, hermanos? La codicia es un pecado. Está afirmando, ¿verdad?, este tema, las palabras acerca de este mandamiento. ¿Qué mandamiento es la codicia? El último, ¿verdad?, es el 10º mandamiento, que con respecto a la codicia. En sí, la codicia tiene su significado y lo vamos a ver más adelante también en lo que es en la introducción de la lección. Pero en sí la codicia, pues vemos que tiene un significado muy amplio, ¿verdad? Porque podemos buscarlo a través de los diccionarios, qué significa la codicia. La codicia es el deseo exagerado de las riquezas u otras cosas, ¿verdad? Eso es la codicia. Y ese es el tema que vamos a escuchar hoy en este día. Y yo sé que, o nosotros sabemos más bien que hemos estudiado, ¿verdad?, la ley de nuestro Dios a través de este trimestre que hemos repasado este cuadernito de escuelas sabáticas. Y cada uno de los mandamientos refleja gran enseñanza, desde el primer mandamiento hasta este 10º mandamiento, 10 mandamientos. Este 10º mandamiento también tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Es por ello que nuestros hermanos se han interesado, ¿verdad?, por enseñarles, por instruirnos, ¿verdad?, a través de estas escuelas, lo que significa, ¿verdad?, o lo que Dios quiere que nosotros respetemos cada uno de sus mandamientos. Solamente son 10 mandamientos, pero por la cual esos 10 mandamientos es de gran provecho para cada uno de nosotros, porque requiere de mucho cuidado. Estos mandamientos requieren de mucho cuidado, que nosotros apliquemos, ¿verdad?, estas buenas obras que requiere. Entonces, por lo mismo, hermanos, cada vez cuando nosotros estudiamos algo que posiblemente tengamos, ¿verdad?, como una flaqueza o algo malo que quizás se pueda estar asemejando con el tema o con el propósito con el cual se está estudiando el tema, ¿verdad? Y muchas de las veces vemos que la palabra de nuestro Dios a veces es muy, en una manera muy amplia o clara y específica, declarando todas las cosas que realmente significa. Entonces, cuando nosotros lo leemos, quizá muchos de nosotros, pues realmente, verdaderamente, hermanos, cuando escuchamos la palabra nos llega, ¿verdad? En veces nos llega como a herir, ¿verdad? O de una manera como nos sentimos como de una manera quizá ofendidos, ¿verdad? Porque realmente la palabra de nuestro Dios es verdadera y contra ella pues no podemos, ¿verdad?, más que aplicar buena obra. Entonces, pues les pido, hermanos, que no pensemos mal, ¿verdad?, de esto, sino que la palabra es para que nosotros la entendamos y asimismo pues con nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios combatamos contra el enemigo. No es que alguien sea perfecto, hermanos, porque no hay ningún perfecto en este mundo, porque dice que nuestras justicias para nuestro Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Entonces, no pensemos que quizá o nos pongamos, ¿verdad?, a compararnos porque no es bueno la comparación, hermanos,
no es bueno que nos comparemos con hermanos, no, pues que quizá él sea más recto o más justo. Entonces, quizá podemos pensar, ¿verdad?, que quizá esta lección es para los malos, o para ninguno de nosotros, sino para los que están afuera, ¿verdad? No, hermanos, más que nada la palabra de nuestro Dios, cada vez que nuestro Dios hablaba para su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, que nuestro Dios quería que el pueblo fuera fiel, que fuera un pueblo apartado del mal. Dice, porque nuestro Dios quería del pueblo un pueblo bueno, un pueblo justo, un pueblo santo, ¿verdad?, que para que el pueblo se santificara. Entonces estos temas no son para que nos regañemos, ¿verdad?, o que sea como un regaño, es para que busquemos una santificación o una corrección, ¿verdad?, para que dejemos aquello que está quizá en nosotros esté mal, ¿verdad? Es para ello, no es para que digamos, oh, pues mira, te fijaste, es como pues estuvo mal para tal persona o para que se encienda algo, ¿verdad?, dentro de nosotros, de nuestro corazón, una ira, un enojo, una envidia, porque es lo que vamos a estudiar hoy en día. Todos los mensajes que quizás hemos estudiado llevan un efecto de aprendizaje, llevan un efecto como para que hacernos entender, ¿verdad?, a través de la palabra de nuestro Dios, de qué manera quiere Dios que nosotros obedezcamos su palabra. Es por ello que, hermanos, pues de mi parte o de antemano quiero pedirles disculpas si sale una palabra ofensiva de parte mía, porque de parte de la palabra de nuestro Dios es para beneficio para cada uno de nosotros. Discúlpenme, hermanos, si es que hay alguna falla de parte mía. Entonces vamos a estudiar esta escuela que lleva por título La codicia es un pecado. Es un pecado. Dice el verso de memoria. Quiero invitarle a que, puestos de pie, vamos a darle lectura todos juntos este verso que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, verso 21. ¿Estamos ahí? Leamos todos juntos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Deuteronomio capítulo 5, verso 21. Nuevamente, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Deuteronomio capítulo 5, verso 21. Amén. Tome su lugar. Este es el verso para memorizar, ¿verdad?, que inicia con no codiciarás la mujer de tu prójimo. También este mismo verso es casi igual, o dice casi lo mismo en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 17. Dice también el último mandamiento, que ahí empieza diciendo no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿verdad? Y en este verso inicia diciendo no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿es un pecado codiciar? Dice en este pasaje, ¿verdad?, en el verso para memorizar, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Cuando dice la casa, ¿se estará refiriendo a la casa material? En parte sí, pero también se refiere En parte sí, pero dice más adelante ni su tierra. Cuando dice ni su tierra ya se estaría refiriendo a lo material. Pero cuando dice ni desearás la casa de tu prójimo, al menos de mi parte yo pienso que estará diciendo como cuando Josué decía, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. O también como cuando le decían al carcelero, cuando Pablo y Silas dice que se desataron y ellos, el carcelero se espantó, ¿verdad? Y después se dio cuenta que ellos no se habían escapado. Entonces dice, ¿qué haré para ser salvo? Dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces se refiere, ¿verdad?, también a la familia, en este caso también. Dice, ni su tierra, o sea, sus pertenencias, ¿verdad?, ni su siervo, ni su sierva, o sea, la persona que le puede estar ayudando, ¿verdad?, ni su buey,
ni su asno, o sea, las pertenencias también, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Ya cuando dice ni ninguna cosa que sea de tu prójimo, ahí ya viene, ¿verdad?, involucrando muchas y muchas cosas que quizá nuestro prójimo pueda tener y que nosotros quizá no podemos, ¿verdad? Entonces de una manera podemos estar como con un inicio, ¿verdad?, de codicia, ¿verdad?, de un mal imaginativo. Entonces ahí es donde inicia nuestra concupiscencia, ¿verdad? Empieza a inclinarse a un deseo, quizá un poquito más a lo material, ¿verdad?, o al deseo carnal. Entonces es cuando empieza a trabajar nuestra mente a través de la concupiscencia. Entonces veamos ahí en la lectura de Romanos capítulo 7, versos 7 al 12. Esta es la lectura bíblica. Vamos a leer esta lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versos 7 al 12. Y vamos a leer alternadamente. Voy a leer el verso número 7, ustedes el verso número 8 y nos unimos en el verso número 12. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Voy a darle lectura al verso 7. Dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Tome su lugar. Esta es la lectura bíblica por la cual vamos a desarrollar, ¿verdad?, el tema que hoy corresponde. Y quisiera invitarle, no sé, qué es lo que podemos, si hay alguna opinión, algún comentario acerca de lo que hemos leído en esta lectura bíblica. Y si también tiene un comentario acerca de lo que es el título del tema y el verso de memoria, le voy a dar la oportunidad a un hermano o hermana que nos dé su opinión acerca de qué es lo que puede entender acerca de esto que hemos estudiado hasta ahorita. ¿No hay algún comentario? También quisiera invitar, ¿verdad?, a nuestro hermano ministro, nuestro hermano pastor, que él, si nos pudiera, nuestro hermano Elías, si nos pudiera dar su comentario, ¿verdad? Le quiero pedir a ver si nos puede dar su comentario acerca de la lectura que hemos leído ahí en Romanos capítulo 7, versos del 7 al 12. La lectura que hoy toca, ¿verdad? Este tema más que nada se basa, ¿verdad?, más que nada en este último mandamiento que es la codicia, o es esta codicia, ¿verdad?, involucra muchas cosas, así como vemos en la lectura bíblica. El apóstol Pablo aquí nos está refiriendo acerca de qué pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Aquí se refiere a la ley, ¿verdad? Porque en sí la concupiscencia, no, dice el apóstol Pablo, no me diera cuenta de la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. O sea, no me diera cuenta que fuera malo si no hubiera ley, mas habiendo ley me enseñó que la concupiscencia es mala. Nuestro hermano Elías. El apóstol Pablo está hablando de una manera inteligente para no ofender a nadie. Voy a poner el ejemplo, si yo les dijera a ustedes hacen esto malo y esto otro, y a señalar personas o decir algo precisamente, algo que puede herir a alguien, entonces yo, ¿cómo quedaría? Algunos no me escucharían. Entonces Pablo inteligentemente dice, yo por algún tiempo no vivía sin la ley,
por no decir ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces eso se pone, por ejemplo, él dice que él se hizo sin ley a los que eran sin ley, y como teniendo ley para aquellos que vivían en la ley, entonces él inteligentemente, precisamente usando el Espíritu de Dios, a Pablo habló así para que nosotros viéramos. Dice, yo por algún tiempo vivía sin la ley. Sí, ¿por qué sin la ley? Aparte de lo que está diciendo, está él dando a entender que en aquel tiempo, cuando vivía en el judaísmo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia, pero él entendía lo que Jesucristo predicaba. No. Él entendía el cambio que iba a haber precisamente de una etapa de Israel en la historia, y ahora vamos a decir, para que se entienda mejor, en una etapa cristiana, una edad de gracia. No lo podía entender, de manera que allá, en aquel entonces, había una persona que pecaba y la ley lo juzgaba. Había una ley civil que condenaba a aquel que desobedecía la ley de Moisés, tanto como la ley de Dios. Por ejemplo, muchas ocasiones se hicieron juicios en Israel que no estaban escritos, y Moisés tenía que consultar a Dios qué vamos a hacer. Y cuando Dios decía lo que se tenía que hacer, ese juicio se llevaba después. De manera que, por ejemplo, tenemos allí en el capítulo 16 de Éxodo, dice que un hombre recogía leña en el día de sábado, y entonces aquel hombre, con toda su casa, ¿qué le pasó? Fue apedreado. Porque había una ley que lo juzgaba y lo mataba, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces Pablo estaba dando a entender que él vivía en aquella ley de juicio, en aquella ley que no tenía misericordia, sino que el que pecaba moría, no tenía ni una opción. Ahora tenemos, hermanos, algo diferente. Aquella ley precisamente que mataba, Dios la quitó, y junto con la ley de Moisés, que era precisamente una carga. ¿Para qué? Por eso dice, yo en aquel tiempo vivía así, pero ahora dice, en este pasaje voy a leer aquí, en el verso 9, y así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, más venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando vino el mandamiento ya directo, la ley de los mandamientos, fíjese, él revivió porque sabía precisamente que la ley le marcaba el pecado, pero ahora sabiendo que no había una condena, ahora él murió. ¿Por qué murió? Porque el que está muerto, hermanos, el pecado no puede hacer nada. ¿O sí puede hacer algo? Un muerto no puede hacer nada. Entonces espiritualmente él murió. ¿Por qué? Para el pecado hasta allí quedó. Ahora Pablo precisamente vive y practica la ley de Dios y está vivo para Dios, mas no muerto. Luego dice aquí el verso 10, y hallé el mandamiento intimado para la vida, para mí era mortal. Verso 11, porque el pecado tomó ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. ¿Sí? El pecado es engañoso, entonces lo mató. Pero a Pablo, sí, Pablo pecó. Recuerde, él por algún tiempo vivía sin la ley, lo mató. Delante de Dios estaba muerto, pero cuando Dios lo revivió, se levantó para predicarle a los gentiles. Ahora predica precisamente la palabra de Dios, y luego dice aquí, él murió para no pecar, o sea, para ser un imitador de Jesucristo. Recuerde, sed imitadores como de Dios, sed imitadores de Cristo como yo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él imitó a Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir también su buen ejemplo. En el verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? Porque la ley precisamente es como dice el apóstol Santiago en su carta, dice que es una ley que es como un espejo en la cual nosotros podemos ver, para ver cómo estamos. De manera que él, dándose cuenta de que estaba muerto, pues recibió, aceptó a Jesucristo y para el pecado murió.
él ya no llevaba aquella ley de muerte, porque él era uno de los que ejecutaba a los hijos de Dios, ¿cierto o no? Iba a Damasco a matar, porque él iba a llevar y llevaba órdenes, pero ahora no más. Ahora al contrario, la ley que él ya no practica, lo juzga a él. En ocasiones lo dejaron como muerto, pensaron que estaba muerto, se levantó, pero él dijo claramente: para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Él no le importaba nada, hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos ahora este mandamiento que estamos viendo. La codicia es mala porque entra suavemente, empieza por algo que la persona misma no se da cuenta. Cree que todo es sencillo, cuando se da cuenta ya está involucrada en un problema. Ahora, por eso dice aquí Pablo, me engañó, porque el pecado sí engaña. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que este mandamiento no solamente, aquí dice no codiciará a la mujer de tu prójimo, no solamente eso, sino que la codicia cubre en todo el mundo. Gente rica, pobre y gente que no tiene nada, tiene un espíritu de codicia. Codicia es precisamente el deseo ardiente de tener lo que no es de él, lo de otro. Desearlo a como del lugar. Pero allí es donde nace ese espíritu, es el que entra en una persona que se convierte en ratero, por ejemplo, ladrón. Yo quiero tener, pero no tengo, pues voy a robar. La codicia va enlazada con varios pecados. Mire, vamos a tocar un punto, me voy a adelantar un poquito nada más para que entienda claro, para que podamos entender algo mejor. Ando un poquito malo de mi garganta, pero perdónanos. La viña de Nabot, él era un hombre muy bueno, justo, pero el rey la codició. Le voy a decir que me la dé porque está muy buena y que yo le doy a otra mejor. Pero no sabía que lo que le iba a contestar Nabot: mira, yo te la diera, a lo mejor se la hubiera hasta regalado, pero es un regalo de mi padre, una herencia. Y él precisamente quería conservar aquello. Quisiera tener otra para regalársela, pero él no quería porque estaba a un lado de su palacio y estaba todo, y estaba muy bonita. Pero él, una vez que codició aquello, se fue triste porque él la deseaba. ¿Cómo le haré? Y no quiso comer. Sería tanto que no quiso comer. Y le dijo: pues, señor, ¿qué te pasa? No, es que ya le dio la que mira, Nabot no me quiere vender su viña, y que ya le doy una otra mejor y no quiere. No te preocupes, mira, mañana te la doy. Tú mañana tienes aquí la viña, no hay problema. ¿Usted cree que siendo su mujer, conociéndola, no sabía de lo que era capaz? Y no prohibió nada, ni hizo nada. Aquella mujer fue y buscó testigos falsos y mataron a aquel hombre con todos sus hijos. Y allí, fíjese, se mintió, se mató. ¿Y para qué seguimos mirando? Allí se ofendió a Dios mucho aquella mujer, y todavía ella le dice: mira, levántate ya, toma la viña. Y va él y la toma. Entonces, hermanos, eso es precisamente, la codicia lleva muchos pecados. Yo leía hace años un libro de consejería, y precisamente en el libro de consejería dice esto. Voy a decir esto porque aquí dice, el mandamiento dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Dice que cuando un hombre o una mujer le es infiel a su pareja, regularmente lo que primero sucede es que él o ella tiene amistad con cierta persona o con ciertas personas, y sobre todo ella pone atención a lo que aquella persona le dice. Cuando hay algo incorrecto, que inmediatamente debe, como un candado, cerrarlo, porque el oído es muy frágil y el oído es para la parte débil de la mujer. Entonces dice que lo que sucede primero, ya sea en él o en ella, que empieza a haber una como especie de duda si ama o no ama a su pareja, entre será que lo amo o no, y que eso ya es muy peligroso. Definitivamente es el momento para quitar aquello, borrarlo del mapa, o bien precisamente caer en un pecado.
Y que cuando eso ocurre muy rápido, que no da margen a un enamoramiento, cosas por el estilo, en cuanto sucede aquello que se llama adulterio, desaparece el amor. Y la persona cree que nunca amó a su pareja, pero que ese espíritu al entrar borra todo. Entonces es peligroso. No codiciarás, precisamente porque esto involucra muchos problemas. Es muy importante que nosotros no codiciemos ni la casa, ni el carro, ni, como dice el mandamiento, ninguna cosa. Mucho, mucho cuidado. Tenemos que hacer lo que dijo Pablo: morir, para que de esa manera nosotros el pecado, como si estuviéramos muertos, no nos haga nada. ¿Sí? Así, pero vivos para Dios. Entonces ese es precisamente lo importante. Ya lo último dice aquí: porque el mandamiento es santo, justo y bueno. Es muy bueno. Si nosotros guardamos ese mandamiento, tenemos grandes bendiciones de Dios por respetar este mandamiento. Recuerde que Él dice que da bendiciones a millares a los que le aman. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que poner atención en esto, porque no es, ay, hermano, pero ¿por qué se lo está diciendo? Todo el tiempo, año tras año, siglo tras siglo, suceden estos casos en donde quiera. Por eso se tiene que decir, para que en la iglesia no sucedan. Esto trae graves consecuencias y en realidad graves problemas que se quedan en la historia y no se pueden borrar. Una vez realizado, se acabó todo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano, gracias. Gracias por su comentario, fue extenso y amplio, ¿verdad? Tuvo gracias a nuestro hermano Elías. Y asimismo esto podemos encontrar, y pues nos habla la Biblia cuando nos habla acerca de la codicia. Podemos encontrar también algunos otros hechos, ¿verdad?, relatados, por ejemplo, ahí en 2 de Samuel capítulo 11 también, cuando el rey David dice que era un día, dice que se levantó de su casa y dice que miró a una mujer que estaba lavando, ¿verdad? Y de repente, ¿qué hizo? Dice que mandó a preguntar, a saber quién era. ¿Tenía marido esta persona, esta mujer, Betsabé? Sí, ¿verdad? Urías Eteo, dice. Pero ¿qué hizo este rey? Pues la codició, mandó a llamarla, y entonces fue cuando empezó él a cometer pues ese error, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos encontrar en las escrituras que vemos que la codicia en sí, hermanos, no es bueno. Así como el verso que leíamos en Deuteronomio capítulo 5 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque no es bueno, trae consecuencias. Dice: ni desearás no solamente codiciar a la mujer, sino que también a los hijos e hijas, como dice, a la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa que sea de tu prójimo, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. O sea, algo, ¿verdad? Vemos que en sí la codicia, ¿qué ha traído como resultado? Ustedes no podemos, nosotros o hemos, en algún momento yo no sé si hemos escuchado o hemos visto o verdad, consecuencias muy graves a causa de la codicia. Y lo vamos a ver en la introducción acerca de lo que les estoy tratando de decir. En la primera introducción, en el primer párrafo, hay un amplio, ¿verdad?, una amplia opinión. En el segundo también, en el tercero, son 4 párrafos. Para ello quiero invitar a 4 personas, 4 hermanos, ¿verdad?, hermanos, hermanas, que nos ayuden con este párrafo. Y si quieren, si gustan opinar también les vamos a dar la oportunidad. Un hermano al primer párrafo, hermano o hermana, que nos ayude con el primer párrafo. Introducción para la lección. El 10º mandamiento, que es la codicia, un mal que padecen muchas personas, trae como consecuencia graves problemas, y más entre familias. En algunos lugares se han acabado familias enteras por este pecado. Han empezado por codiciar un terreno o una casa han terminado en pleito y muerte, y siguen las venganzas
y algunos, para no ser víctimas de la represalia, tienen que huir a otros lugares para salvaguardar su vida. Amén. Gracias, hermana. ¿Verdad? En este párrafo pues es amplio, ¿verdad? Y también claro, en el cual podemos ver cómo es que a través de la codicia, ¿verdad? A veces se encienden que iras, ¿verdad? Enojos y luego vienen pues aquellas pues peleas o pleitos, ¿verdad? En el cual pues se ha visto que muchos, en algunas personas han llegado hasta matar. ¿Y qué es lo que usan? Pues huyen, ¿verdad? Por su vida para que no la otra persona a quien fue ofendida no tenga parientes, ¿verdad? Que vuelvan a la venganza, ¿verdad? Que tenga alguna represalia, huyen mejor por su vida, para salvar su vida. Entonces vemos que hasta dónde llega la codicia, hermanos, ¿verdad? Es muy, si nosotros lo analizamos, ¿verdad? Puede iniciar ¿de qué? De algo tan sencillo quizá, o de algo que quizá pues fue muy ofensivo, ¿verdad? O de una u otra manera, pero depende de cada una de las personas en cómo uno quiera desarrollar la codicia o la ofensa también. Entonces, en este caso, la codicia, pues uno puede empezar a codiciar con poquito, ¿verdad? Y después ahí va aumentando poco a poco esa codicia hasta llegar hasta el grado de un pleito o una muerte, como dice, ¿verdad? Pero esto vemos que trae graves consecuencias, hermanos. La codicia trae graves consecuencias. No solamente puede causar esto, puede causar tal vez quizás un desánimo, una flaqueza, ¿verdad? Una flaqueza espiritual. Puede matarnos espiritualmente si nos dejamos llevar sobre aquella codicia o aquella envidia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace la envidia en nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Que la envidia es ¿qué? Dice que la envidia carcome hasta el tuétano de los huesos. Entonces, si nosotros permitimos que la codicia o la envidia o la avaricia entre en nuestro corazón, lo que va a hacer es que nos va a destruir nuestra mente y nuestro corazón, y poco a poco se va a ir deteriorando. Cuando nosotros nos demos cuenta, ya no hay, más que nada, lleguemos hasta uno de los hechos de un pleito o hasta la muerte, ¿verdad? Trae unos hechos pues muy, muy vergonzosos, que es algo deshonesto para nuestro Dios, que nosotros hagamos o caigamos en ese lazo, ¿verdad? Dice el verso, el párrafo 2, no sé si algún hermana, nuestro hermano Víctor tiene un comentario. No, el párrafo 2, sí. Ok. Dice, ¿qué es codiciar? Codiciar es desear lo que es de otro, y este deseo va creciendo, de manera que llega al punto de sentir una ansia por tener lo ajeno, y lo hace hacer cosas que no debiera, y entrar otros pecados como consecuencia de la acción: mentiras, muertes, derramamiento de sangre, odio, venganzas y más. Gracias, hermano. ¿Verdad? Este párrafo lo relata bien específico, ¿verdad? En la cual, hermano, se nos hace esa reflexión, ¿verdad? Porque quizá nosotros en algún momento dado nos sintamos seguros, ¿verdad? De todas las cosas, pero esta codicia o esta envidia puede entrar. Es por ello que en las preguntas vamos a ver con más claridad, ¿verdad? Que debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución de esta actitud, ¿verdad? De la codicia que nos lleva a hacer algo malo. Dice el párrafo número 3, una hermana, nuestra hermana Tere. Dice, envidia y la codicia van juntas. Un espíritu del diablo. Este pecado empieza en la mente y va al corazón, donde se desarrolla a medida que el hombre mismo va dando lugar y continuando con la concupiscencia de su carne, junto con sus pensamientos, hasta llegar al pecado realizado. Pero muchas veces solo es codicia y no se obtiene lo que quiere, pero como ya está codiciando, ya está pecando.
Acuerde del caso del adulterio, no se necesita un acto físico, también con el pensamiento se peca. Gracias, hermana. Y en este párrafo vemos cómo es que dice que la envidia y la codicia, ¿qué? Van juntas, o sea que tienen un efecto muy malo, en otras palabras, ¿verdad? Es lo que nos trata de decir este narrador. Entonces que la envidia y la codicia son causas de un mal y que se puede ir empeorando poco a poco, así como vemos cómo es que dice que como la codicia, dice, pero como ya está codiciando, dice, pero muchas veces solo se codicia y no se obtiene lo que quiere, pero como, por ejemplo, en este caso, como dice, que, como por ejemplo, dice, acordémonos del adulterio, dice, no se necesita el acto físico, también con el pensamiento se peca, como dice que en el Señor Jesucristo, que dice que el que ve a una mujer para codiciarla, que dice que ya adulteró, o sea que ya pecó. Entonces hay hechos que no es necesario, ¿verdad?, actuar, ¿verdad?, en lo físico, sino que simplemente con nuestra mente, con nuestra conciencia ya estamos pecando, ya estamos cayendo en un mal. Y nuestro hermano Samuel. Yo tengo otra pregunta, y si pensamos por qué solamente con el pensar se peca o nada más esperamos, hay que pensar por qué, si en el pensamiento ya se peca, ¿por qué dirá eso? Porque ¿Alguien ya puede está. tirar? Porque ya está en la mente y en el corazón ese pecado. Y pues ya está allí, ya está, pero ¿por qué pecar? Bueno, yo en mi concepto lo tengo porque es el primer paso que se da. Entonces, no se da el otro. Si es un pecado, pues detener y no dar el otro paso, porque viene resultados. Tal vez desde el pensamiento es pecado, pero detener, ¿por qué? Que tengamos cuidado en el principio. Yo entiendo que tengamos cuidado en todas las cosas, en lo primero, ¿por qué? Allí comienza el pecado. ¿De qué? Llega lo peor, entonces. Creo que no sé si hay alguien más que extienda esto. Sería bueno, ¿verdad? Porque soy bueno. Sí, nuestro hermano Jorge. Sí, hermano Samuel lo dice porque a partir de ahí comienza a perderse la integridad espiritual. Si estamos aspirando por un vestir que va a ser una luz refulgente, y dice el Señor por ahí en un pasaje que si la luz que hay en ti son tinieblas, pues cuánto serán las mismas tinieblas. De tal forma que si buscando yo la refulgencia meto yo una desvariación de luz negra, pues entonces ya mi vestido se mancha. Realmente está hablando de eso, es la integridad espiritual, hermano. Por eso es que desde el pensamiento debe estar uno íntegro, firme, a no meter estas desvariaciones, como es la codicia, pues en este caso sería pues una luz negra. Es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Jorge. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este párrafo? Nuestra hermana Rebeca. Yo pienso que es un pensamiento que cuando le llega a uno, o cuando llegan estos pensamientos, es un momento en que uno tiene que pensar y decir, estos pensamientos no están bien, y pedirle a Dios que se los quite de la mente y del corazón, porque si uno los sigue manteniendo allí, esos pensamientos no se detienen, siguen adelante hasta que se llega a la actuación, hasta que se hace en realidad. Entonces la única manera es pedirle a Dios que le quite a uno de la mente y del corazón esos pensamientos. Gracias. En sí, lo vamos a ver más adelante en las preguntas, y también vamos a ver el último párrafo también. ¿Algún hermano o hermana que nos ayude con el último párrafo? Existe un caso donde un rey codició un terreno y a causa de ellos el dueño tuvo que morir por causa de la codicia, y podemos ver la historia de este terrible suceso en Primera de Reyes 21, 1 al 16. Aquí en este evento triste murió Nabot y sus hijos apedreados por codicia, mentiras, falsos testimonios, y el rey, sabiendo que él no había hecho nada malo,
Se levantó después que dieron muerte a Nabot para tomar posesión de la herencia. Amén. Gracias, hermana. Y vamos a pasar a las preguntas porque esto ya nos lo explicó, ¿verdad?, nuestro hermano Elías. Y además también vienen las preguntas. Vamos a pasar a la primera pregunta. Dice, siendo la avaricia y la codicia pariente de la envidia, ¿cuál es la amonestación que encontramos en este pasaje? Según Lucas capítulo 12, verso 15 y Santiago capítulo 4, verso 5. ¿Se nos pueden ayudar nuestros hermanos o hermanas que tengan este pasaje? Sí. Y les dijo, mirad y guardáis de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Amén. Gracias, hermana. El otro pasaje, Santiago capítulo 4, verso 5. Dice así, Santiago capítulo 4, verso 5, dice, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa? O sea, en vano. ¿El espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? ¿Qué pensamos nosotros, hermanos? Dice la pregunta, ¿cuál es la amonestación que encontramos en ese pasaje en cuanto a la avaricia y a la codicia y a la envidia? O sea, son tres palabras, ¿verdad? Avaricia, que es casi lo mismo, es pariente de la codicia, avaricia y codicia, y va también casi enlazada, ¿verdad?, con la envidia, porque después entra aquella envidia. Entonces dice, ¿cuál es la amonestación que encontramos en estos pasajes, hermanos? Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, el verso que leíamos, el verso 12, capítulo 12, verso 15, dice, miraos, guardaos de toda avaricia. ¿Qué nos está diciendo ahí? Una alerta, ¿verdad, hermanos? Guardaos. Asimila lo que estás viendo. Sí, dice que nos demos cuenta, ¿verdad? Que nos guardemos más bien. Que nos guardemos es cuando, por ejemplo, no queremos, ¿verdad?, que nos toque eso, ¿verdad? Nuestra hermana Rebeca tiene una opinión. Que no demos lugar a seguir pensando lo mismo, sino que lo cortemos de una vez. Sí, pero a veces, hermanos, ¿verdad?, podemos cortar de repente. Hay veces que la avaricia, cuando por ejemplo dicen, no, pues me gané esto y pues quizá me pueda ganar otro, y empezamos, ¿verdad?, como y hay veces que es tentador, es engañoso, ¿verdad? Pero ¿qué nos recomienda el apóstol San Lucas? Dice que nos guardemos, ¿verdad?, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, o sea que no, aunque tengamos muchas riquezas, no por eso vamos a ser salvos, hermanos. O sea, no consiste en las riquezas nuestra salvación, sino que consiste en ¿qué? En que nos guardemos de no caer. ¿No, hermano Samuel? Que tengamos cuidado en eso, porque se nos puede presentar eso, ¿verdad? Hay casos que uno puede ver eso y dice, que viene esto, lo otro. Es bueno ver las cosas así, ¿verdad? Pero con medida, conformarse con lo que Dios le da y no tener el eso en exceso, porque se puede despertar eso y tengamos cuidado de eso. Porque a lo mejor otros dicen, no, mira, híjole, esto, lo otro, lo consideran como una persona con éxito, como mira, está despierta, caminan en aquello, no. Hermanos, tengamos cuidado con eso, porque es que se puede despertar esa avaricia, y si no tenemos cuidado, al rato estamos haciendo una cosa y otra, y tenemos como dándole vida. Entonces, que tengamos cuidado en eso, porque tener cuidado en el principio, en esos pensamientos, hay que tener cuidado y frenarlos mucho, ¿verdad?, para no llegar a eso. Gracias, hermano. También en Santiago capítulo 4, verso 5 dice que el espíritu que mora en vosotros codicia, ¿qué? Para envidia. O sea que si nosotros empezamos a codiciar, vamos a empezar ¿a qué? A envidiar. Pues es que yo codicio porque no tengo esto, lo que tiene este. Entonces vemos que no, la codicia en sí nos lleva, nace para llevarnos a un camino incorrecto, ¿verdad? A hacer algo malo. Entonces eso pues dice que pues nos recomienda el apóstol que nos apartemos, o sea que nos guardemos, que definitivamente no dejemos que esta codicia o avaricia o envidia entre en nosotros. La pregunta número 2.
que si no tenemos esto y esto y esto, no, a veces nos sentimos que valemos menos. Y aquí está diciendo muy claro que el hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que no, lo que tenemos no define quiénes somos, ni qué... O la importancia del... Sí, sí, precisamente, ¿verdad? Hay muchos que son ricos y quizá, ¿verdad? Se sientan, o quizá nosotros también nos sentimos importantes, ¿verdad? Porque tenemos más que otros, ¿verdad? Pero no debe ser así porque las ganancias en sí no tienen un buen beneficio. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Dice, ¿cómo califica Dios a las personas que tienen este problema? ¿Cómo los califica? Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, ahí nos habla de aquel hombre que su heredad había provisto muchos bienes, ¿verdad? Y ya en su alfolí no cabían, entonces pensó en derribarlos para poder hacer uno más grande. Entonces Dios le llama de esa manera, como necio. Amén. Como necio, gracias, hermano. Sí, es muy clara, ¿verdad? La pregunta y la respuesta. Realmente, pues es lo que ¿qué más puede ver, verdad? Una persona que quiere juntar tanto, cuando nos morimos no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Entonces se nos califica como necios, ¿verdad? Si estamos en este problema. La pregunta número 3 dice, ¿cómo y en dónde empieza la codicia? ¿Cómo? Según Santiago capítulo 4, versos 1 y 2. Vosotros, no es de vuestra pasión las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciar y no tenéis, matáis y ordenáis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis porque no pedís. Amén. Gracias, hermana. Entonces dice cómo y en dónde empieza. Cuando dice cómo y en dónde empieza, es el comentario y la opinión de nuestro hermano Samuel, como decía, que ¿en dónde empieza? ¿En dónde? En la mente, en nuestra concupiscencia. Porque ¿qué es lo que hace la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Es empezar a pensar a algo malo, a inclinarnos a lo malo, ¿verdad? Entonces es cuando ahí dice, ¿y cómo empieza? Es cuando no tenemos algo. De ahí empieza y después empieza a la conciencia, no tengo porque me estoy dejando, ¿verdad? Nuestro hermano, ¿alguien tiene un comentario? Veo que, no sé si hay hermanos que quizá puedan comentar, ¿verdad? Un poco más, entonces. Yo quiero comentar algo. Comentamos aquí el hermano Antonio y yo, bueno, cuando uno se enamora, no es, hay sentimientos permitidos y están en su lugar. Por ejemplo, cuando una persona, o decir que una persona ejecuta transacciones de 2, de 3 millones de dólares y está buscando su ganancia de vamos a decir, del 40, del 50%. Bueno, se avienta la transacción, se avienta el negocio y gana $500,000, ¿no? Se las ganó, vamos a decir, en 2 días. Bueno, ¿y eso es codicia? No, eso no es codicia. Sencillamente el hombre está en ese paso, ¿no? Está ejecutando su negocio y si es legal, si no le está robando nada a nadie, pues es totalmente legal, no es que el hombre codicie. Digamos que el hombre en sus arcas está saciado y tiene, pero también el que tiene riquezas tiene la facultad de disfrutarlas, pues entonces la ganancia es buena. Pero si el hombre, por ganar ese porcentaje, pues ya está adulterando, ya está matando, ya prefabricó un complot, ya prefabricó una idea para alcanzar esa ganancia, entonces ya la ganancia ya es corrupta. Igual, está una persona en una posición libre, de repente ve una mujer, le agrada, la mujer es libre, todo es lícito, el sentimiento está bien. Pero si la persona no está habilitada para una relación, o si no tiene vamos a decir, si no está habilitada en la justicia, en el sentido espiritual, pues entonces el sentimiento se vuelve corrupto. Entonces cada cosa en su lugar y en su tiempo. Ese es mi comentario, hermano.
Gracias, hermano. Entonces vamos a pasar a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿se descubre el pecado de no codiciarás? Esta pregunta vamos a leerla con cuidado para entenderla, ¿verdad? Dice, ¿se descubre el pecado de no codiciarás por medio de la concupiscencia y demostrado por la ley? ¿Sí o no, hermanos? Sí, se descubre, ¿verdad? ¿Qué dice la nota? Dice, por medio de la concupiscencia nosotros nos damos cuenta qué es lo que se está codiciando, porque la mente está sucia y sus acciones muestran el tipo de concupiscencia que hay en la carne, mostrando sus frutos carnales. Entonces el pecado se descubre, ¿verdad? Desde el momento que ¿qué? Está, ¿verdad?, en nuestra mente. Desde ese momento se está descubriendo ese pecado. Vamos a pasar a la pregunta número 5. Dice, ¿codició el rey Acab la heredad de Nabot? Aquí vamos a repartirlas por cita, porque para ir contestándola. La primera cita es Primera de Reyes 21, 1 al 3. Otro que vaya, bueno, ahí están en el mismo verso, pero vamos a ir deteniéndonos para contestar las preguntas. Dice, ¿codició el rey Acab la heredad de Nabot? Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Nazaret tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab había a Nabot diciendo, dadme tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti a la heredad de mis padres. Amén. Gracias. Dice la pregunta, ¿codició el rey Acab la heredad de Nabot? Sí lo codició, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba cerca ahí y pues, ¿qué le gustaría además? Miraría otras cosas, ¿verdad? Pero él quería fuerza, ¿verdad? Entonces dice la otra pregunta, ¿cómo terminó el dueño de dicha heredad? El verso 13, vinieron entonces 2 hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. ¿Cómo terminó el dueño de dicha heredad? Muerto, ¿verdad? ¿Por causa de qué? De la codicia de este rey. Entonces, ahora el otro dice que se encuentra en los versos 17 al 19. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibista, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste, y también has respondido, y volverás y hablarle, diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Amén. Gracias, hermano. Dice, ¿fue esto bien visto de parte de Dios, este acto de Acab? ¿Cómo fue visto? No, porque dice que dice que él mismo, en el mismo lugar donde él había comprado, que dice que los perros iban a lamer su sangre, ¿verdad? Entonces vemos que las consecuencias son graves, y además lo que le aconteció a este rey, pues fue algo pues también que verdaderamente, como quien dice, pues eso es un mal, muy mal delante de nuestro Dios, mal visto. O sea que es un pecado que no es bueno, por la cual pues nuestro Dios no le agrada todo esto. Dice la pregunta número 6, ¿qué ejemplo de buen vivir nos dejó el apóstol Pablo según Hechos capítulo 20 versos 32 al 35? Y ahora
encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia como con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, hermana. Vemos, dice la pregunta, ¿qué ejemplo de buen vivir nos dejó el apóstol Pablo? ¿Verdad? Un ejemplo muy bueno, porque la Biblia dice que el que vive del Evangelio, antes del Evangelio, ¿verdad? Viva del Evangelio. Y sabiendo el apóstol Pablo, él ¿qué andaba llevando? El Evangelio en sus 3 viajes misioneros, ¿verdad? Más sin en cambio él no le fue carga, ¿verdad? A nadie. Entonces vemos que, y porque no le fue carga, le faltaba algo al apóstol Pablo, algún día le faltaría algo. Y imagínense, entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo es que dice el verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, a la cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata y el oro y el vestido de nadie he codiciado, ¿verdad? Él no había, a pesar de que quizá hubiera ido a lugares en donde quizá alguno tuviera más que él, ¿verdad? Pero él no codició. Más sin en cambio, en el último verso dice que él tenía en mente, ¿verdad?, lo que él había escuchado, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿verdad? Es unas palabras por las cuales nosotros también debemos de meditar. Es mejor, buena cosa es dar que recibir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que da, recibe. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros seamos dadivosos, pero de todo corazón, y nuestro Dios nos dará, ¿verdad?, nos dará esa recompensa. Entonces vemos que este buen ejemplo dejó el apóstol Pablo. Dice la pregunta número 7, ¿tiene algo de provecho la codicia? Según 1 de Timoteo 6, 7 al 9. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Gracias, hermano. Entonces, ¿tiene algo de provecho la codicia? No, ¿verdad? Al contrario, dice que es un lazo. Y esta codicia dice que pues hunde a perdición a los hombres, a una muerte. Entonces vemos que en sí la codicia es muy mala. ¿Nuestro hermano Samuel? ¿O nuestra hermana Celeste? Sí, nomás quería ese verso que acaba de leer el hermano Víctor, lo puedo aplicar a la vida de ahora en día, que vemos, a veces nosotros vemos en los trabajos a gente que hace lo que esté a su alcance para subir a un puesto o para dar algún tipo de poder o de rango más alto. Entonces a veces en lo que hacen estas personas, me ha tocado ver varias personas en el trabajo que hacen lo que esté en sus manos para subir de puesto y dañan a mucha gente en el proceso y hacen muchas cosas chuecas. Y sí, tal vez logren llegar a lo que quieren, pero se ve que son personas muy amargadas o muy que tienen mucho coraje, muchas envidias, les gana el corazón, lo tienen envenenado y no pueden ser felices, porque llegan al puesto que quieren y están ganando lo que desean ganar, pero no son felices, no tienen esa paz que tienen. Entonces, no he visto eso en la iglesia, ¿verdad? Pero sí se ve, ahora en el mundo se ve mucho de la gente ahora en día que hace, probablemente no mate o no llegue en la cárcel, pero sí lastima a mucha gente en el proceso. Gracias. ¿Nuestro hermano Samuel? Hola,
Tal vez no queramos enriquecernos a una altura enorme, ¿no? Somos pobres, pero queremos un poquito más, pero tenemos esa tendencia, ¿verdad? Entonces corremos el riesgo de que también nos puede suceder eso. Pues nos viene esa tentación y ese lazo, como dice aquí, de aquello, ¿verdad? Y comenzamos a codiciar y queremos aquello, entonces pues, caemos en eso. No esperemos a que queramos enriquecernos enormemente, ¿no? Pero aquellos que tengamos eso de querer tener más algo, más de lo que Dios nos da, podemos caer en riesgo de eso. Entonces, tengamos cuidado en esto, es lo que Dios dice. Gracias, hermano. Dice la otra pregunta, ¿cómo debe ser nuestra actitud según el verso 8? Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Que debemos de conformarnos, ¿verdad? Debemos de tener esa, más que nada, debemos de no empezar a darle paso. Si no tenemos una cosa, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Conformarnos. Ven que la viuda que atendió a Elías, ¿cuánto tenía? Muy poquito. ¿Y le hizo falta? No, porque nuestro Dios la bendijo, ¿verdad? Nuestras hermanas querían opinar, nuestra hermana Esther y después nuestra hermana Teresa. Que si tenemos dinero, tenemos cosas, no nos vamos a llevar nada, y que estemos conformes con lo que tenemos. Si tenemos poquito, que estemos conformes con eso. Amén. Gracias, hermana. Nuestra hermana Tere también tiene una opinión, y nuestro hermano Jorge también. Hermanos, nomás llegando al relato que tuvo la hermana Celeste, de las personas que ambicionan tener más y que luchan por sus estudios y todo eso, ¿verdad? Muchas de las veces, hermanos, nosotros no podemos juzgar a las personas así de esa manera porque no sabemos su situación. Muchas de las veces hay personas que quieren tener un mejor puesto para ganar un poco más de dinero, para sacar a su familia adelante. Pueden tener un número grande de familia o qué sé yo, 4 o 5 personas en su casa y necesitan estudios, necesitan muchas cosas, doctor y todo eso. Muchas de las veces las personas quieren tener un mejor trabajo para poderles dar esos beneficios a su familia, ¿verdad? Nosotros no podemos saber por qué lo hacen, ¿verdad? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Porque si vamos a luchar, como dice la hermana, para sentirnos grandes, para cargar ese egoísmo, esa envidia de tener lo que otros tienen, pues allí sí vamos a caer en grande pecado delante de Dios. Es todo, hermano. Gracias, hermana. Nuestro hermano Jorge también tiene su comentario. Vamos a darle la oportunidad. Nuestro hermano Víctor también dice. Pero nos dice por ahí en la palabra del Señor que cuando hagan juicio, que no hagan juicio ni favoreciendo al rico ni favoreciendo al pobre. En esto de las riquezas, hermanos, dice por ahí en lugar de la Escritura que Abraham era riquísimo en oro y plata. Entonces, tener, hermanos, no es malo. O sea, si por ejemplo, si yo tengo un plan de trabajo y que me va a llevar a escalar puestos, dice en Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, cualquier cosa que, vamos a decir en el ámbito del trabajo, si yo tengo un plan de trabajo, y mi énfasis es nada más la empresa, la producción, y le pido una petición al Señor, y en el paso voy escalando, pues luego tampoco es malo. Entonces, ¿por qué? Es por el estado de conciencia en que lo estoy haciendo. Por eso dice Pablo, cada quien mire su conciencia y vea cómo hace las cosas. De forma que si yo trabajando estoy obteniendo ganancia y ganancia lícita, pues luego también el tener no es malo. Pero no por ello voy a estar afanoso. Pero si yo estoy ejecutando mis 6 días de trabajo y estoy reposando el 7º,
y mi trabajo me está dando ganancia y no estoy afectando el día del reposo y no estoy violando ninguna ley moral cristiana del Señor, bueno, pues entonces la ganancia es lícita y es buena. De tal forma que si yo presentando un plan de trabajo que me remunera, que me da buenos rates, que me da buena ganancia, pues no es malo. Pero si escaseando yo de las cosas, comienzo yo a tropezar, a atropellar, a hacer favores sexuales, a pedir favores sexuales, a pedir a comenzar a sobornar, a taponear, entonces ahí ya estoy dándole por otro lado, y es algo muy distinto. Por lo mismo, debemos analizar en la conciencia cómo estoy haciendo las cosas. Ese es mi comentario, hermano. Nuestro hermano Víctor. Sí, yo también tenía comentario, hermano, cerca de lo que decía nuestra hermana Tere. No es pecado de tener, y igual como dijo nuestro hermano Jorge, no es malo y no es pecado de tener, para tener para lo mínimo o digamos lo necesario para vivir nuestras vidas. Pero también hay un punto donde podemos llegar de ya tenemos lo suficiente, pero queremos un poquito más, y ya de ahí se va un poquito más y otro poquito más, y ya después de ahí puede llegar a un punto una persona donde dicen que tienen lo suficiente, pero dicen no, pero yo quiero más, y dicen no, yo quiero ese carro, o yo quiero esa casa, o no, yo quiero esto, y se pierde como un control, ¿verdad? Hasta el punto también, digamos que puede llegar el punto donde una persona que nada más se está trabajando, ya tienen lo que necesitan, pero están trabajando más y más y más, nunca están en casa, no tienen control de sus hijos, y sus hijos, ¿qué viene pasando? Hay casos donde los padres nunca están en casa y los hijos se van a la calle, después van a las pandillas, roban, y van llegando a la cárcel y los padres dicen, no, pues no entiendo qué pasó, y yo no entiendo qué pasó. Pues lo que pasó es que nunca les pusieron atención, y es porque ellos querían más, no era porque era necesario. Entonces también lo que dijo nuestra hermana Tere, que si alguien, también otra cosa es, si una persona quiere regresar a la escuela, quiere estudiar para digamos avanzar su carrera, tener otro mejor trabajo para un mejor futuro para su familia, eso tampoco no es pecado, eso es mejor, eso es bueno, pero también como digamos, no hacerlo en exceso para, cuando ya llegamos a lo suficiente, siguiéndole para un punto de control donde ya no tenemos control, y es nada más, queremos más y más y más. Y también quería leer Mateo, que igual lo que dijo nuestro hermano Jorge, que Job era rico, pero ¿cómo era Job? Era un hombre humilde, ¿verdad? Era un hombre justo. No era, digamos, él tenía sus riquezas y decía, mírame yo con mi propiedad y mira todas mis ganancias que tengo, mis animales y todas estas cosas. Él nunca fue así. Entonces tampoco, digamos, si un hermano tiene, como digamos, no decir rico, pero si tiene su dinero o sus bienes, entonces eso tampoco no es bien. Pero si ya de ahí es como es muy orgulloso y dice, pues mírame, y viene a la iglesia y dice, mira cómo vengo vestido, mira mi ropa de calidad, voy a la tienda y compro ropa de $300, $400, entonces eso es algo ya diferente. Pero si esa persona, ese hermano se presenta como humilde y no viene para presumir, eso tampoco no hay nada malo con eso. Pero regresando a esto que dijo Jesús, que al joven rico, que le dijo, de cierto os digo que difícilmente entrar un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una agua que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Porque hay personas que no conocen la palabra de Dios, que no son humildes y son ricos y quieren más y más y más, y no les importa nada de Dios, porque ellos dicen, no, yo vivo aquí ahorita en el mundo y yo voy a disfrutar de la vida, no me importa qué vaya a pasar después si tengo vida eterna, no. Entonces ahí es donde está lo malo también.
Ese era mi comentario. Gracias, hermano. Ya con los comentarios se ha contestado también la pregunta número 8, que dice, viene encadenado uno tras otro los demás pecados, según primera de Timoteo 6, verso 10. Ahora en el verso 10, estábamos leyendo el 8, ¿verdad? Ahora es el verso 10, dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos que los comentarios han, pues, más que nada contestado, ¿verdad? Esta pregunta, porque vemos que se va desencadenando, como dice, ¿verdad? La pregunta, uno tras otro, mal tras otro. ¿Por qué? Porque se empieza a codiciar y se tiene y no se queda conforme y hasta llegar a algo muy mal. Entonces, en conclusión, dice el consejo del apóstol, el consejo del apóstol es que no demos lugar al diablo para que se aparte de nosotros. Podemos ser fieles hasta la muerte, según Apocalipsis capítulo 2, verso 10 y Santiago capítulo 4, verso 7. Si hay hermanos que tienen estos pasajes, Apocalipsis 2:10 y Santiago 4:7. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Santiago capítulo 4, versos 7 dice, nuestro hermano Job. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gracias. Sí, en conclusión, ¿verdad? Vemos que no debemos de dar lugar al diablo y así podemos ser siempre fieles hasta la muerte, no permitiendo, ¿verdad?, que por donde se inicia esta codicia, cuando no tenemos, ¿verdad? Empezamos con empezar a desear o codiciar, y es muy importante, ¿verdad?, que este último mandamiento pues es de gran provecho para nosotros, para todo hombre que quiere seguir el camino de nuestro Dios. Debemos de apartarnos de la codicia, de la avaricia, de la envidia, que no lleva a nada bueno. Vemos sus graves consecuencias y están reflejadas, ¿verdad?, también en la historia de las Sagradas Escrituras, y también podemos darnos cuenta de muchos otros males. Entonces, esperando que este mensaje, esta escuela haya servido para cada uno de nosotros, y de mi parte agradezco a nuestros hermanos que han participado con sus comentarios, porque ayudan a elaborar, a edificar un buen mensaje. Gracias, hermanos, por su participación, y también si hubo algo que quizá nos ofendimos, ¿verdad?, que nuestro Dios desvanezca todo eso y que sirva para edificación lo que se ha aprendido. Paz a vosotros, hermanos.